Bueno, muchas gracias por la invitación. Este, en realidad es un gusto y bueno, de adaptarnos un poco a esta nueva realidad, la cual es difícil estar presencialmente, pero de alguna forma nos podemos comunicar y estar cerca de otra manera. Y este tipo de intercambios también nos hace pensar en los vínculos que tenemos entre las instituciones de otra forma. De hecho, un poco va en base a estas cosas que, mm, que van a cambiar de aquí en adelante. Y entre las cosas que van a cambiar de aquí en adelante o están cambiando, tiene que ver también con algunos de los aspectos que yo quisiera ir tocando en esta presentación. O sea, la internacionalización como tal en la educación superior es un aspecto que todos sabemos que es creciente y se ha consolidado, bueno, que aporta a la mejora de la calidad de las instituciones, que en gran parte las conocemos por el impacto que tienen las movilidades de los estudiantes, porque es una manifestación bastante estudiada, pero también hay otros fenómenos que hacen a la internacionalización que me gustaría mencionar. Por un lado, la internacionalización es una manifestación del incremento de las relaciones internacionales que son promovidas por las instituciones, los estados, los bloques o las regiones. O sea, nosotros vemos las relaciones internacionales como un aspecto un poco más abstracto, pero en nuestras instituciones se van reflejando todos esos cambios. Esos cambios no necesariamente son los que nuestras instituciones promueven, sino que muchas veces también tienen que ver con la que los estados promueven. O sea, hay estados que son mucho más proclives a las relaciones internacionales y eso repercute a la internacionalización de nuestras propias instituciones, y hay veces que son nuestras las instituciones las que logran postular o impulsar la internacionalización. Obviamente que hay algunos hitos que son bastante importantes en el incremento de la internacionalización. Uno tiene que ver con el cambio de postura de la Organización Mundial de Comercio cuando dice, bueno, la educación superior pasa a ser un bien transable, o sea, es algo que es un servicio que se puede de alguna forma comprar y vender. Eso parece bastante duro y contrapuesto a lo que dice la UNESCO cuando dice, bueno, la educación superior es un bien público, ¿no? Pero más allá de eso, ambas instituciones están promoviendo desde un lugar o desde otro, ya sea desde una posible mercantilización o desde otro lugar, bueno, es necesario igual crear redes y acuerdos entre instituciones de diferentes países para que las instituciones crezcan, están impulsando las relaciones internacionales y la internacionalización de la educación superior. Y que lo que lleva es que hoy en día es una realidad que tenemos instalada en nuestras instituciones o que las estamos buscando. Es muy difícil hoy ya encontrar instituciones que no tengan una sección que se trate de las relaciones internacionales, la internacionalización o los acuerdos internacionales para llevar adelante. Incluso en algunos casos hasta lo podemos ver en cada una de las dependencias. Se visualiza entonces en este último tiempo principalmente una consolidación y un crecimiento de la conceptualización de la inteligencia. O sea, es un concepto que se incorpora directamente. O sea, uno ve un poco la trayectoria histórica y ve que en los 80 recién estábamos hablando de una internacionalización que se daba por las personas, investigadores que viajaban, que iban y realizaban sus posgrados y regresaban, que se vinculaban con otros grupos de investigación, pero era situado más bien en las personas. En los 90 ya aparecen las redes, o sea, son los directores de la institución, los rectores, los decanos. La institución se empodera un poco más de las relaciones internacionales y las promueven más de un tipo institucional y no tanto desde el tipo personal. Muchos de esos acuerdos lo que hacen es llevar adelante convenios que permiten la movilidad de actores de dentro de las instituciones, principalmente estudiantes y docentes. Es a principios de este siglo, y este siglo que es un gran consolidador de las movilidades. O sea, hoy casi todas las instituciones tienen programas de movilidad en las cuales convocan a estudiantes y a docentes a postularse y los seleccionan, les permiten viajar. Hay acuerdos que sostienen parte de estos gastos, o se paga parte del pasaje, o se paga la estadía, o hay alojamiento. Bueno, hay todo un mecanismo que se desencadena y crece y se consolida, donde hoy casi todas las instituciones hablan de programas de movilidad apoyados o auspiciados o subvencionados por las instituciones. Pero estamos ya en una etapa donde estamos dando un paso más adelante, ¿sí? Bueno, la internacionalización como parte de nuestra vida cotidiana, no necesariamente involucrando a aquellos que logran una movilidad, sino tratar de que sea algo transversal a todas las instituciones.
Entonces, de alguna forma, las universidades son importantes promotoras de estas relaciones internacionales. Muchas veces vemos porque las universidades tienen un liderazgo a nivel país. Ustedes conocen muy bien universidades que son las universidades nacionales, ¿no? O en el caso de Uruguay, la Universidad de la República es una universidad país. Entonces, lo que promueve la universidad lo hace desde ese lugar de liderazgo. Pasa con las universidades nacionales de casi todos los países, es esa identidad muy fuerte. Pero también pasa muchas veces que los líderes políticos también tienen una historia universitaria o una identidad universitaria que le permite que cuando se hacen acuerdos políticos estén las universidades contempladas en esos beneficios que tienen o los ministerios, los estados. O sea, uno ve como cuando se firma un convenio entre dos países, entre los ítems de cooperación aparece la cooperación universitaria o la cooperación en educación superior. Quiere decir que estamos siendo contemplados en ese tipo de acuerdos. Entonces, los convenios de cooperación y las redes de relaciones internacionales que aparecen representan una oportunidad más allá de la escritura y la firma solamente. O sea, los papeles sostienen un tipo de cooperación, pero además todas las acciones que vienen atrás tienen un pool de desarrollo que excede claramente lo que queda escrito. A diferencia de otras cosas que a veces quedan escritas y no se realiza nada, acá a veces, muchas veces, logramos trascender ese tipo de cosas, ¿no? Y los recursos que se invierten en estos aspectos vinculados a las relaciones internacionales no solo tienen un impacto de corto plazo. A veces cuando logro la concreción de una red, un acuerdo de intercambio, un acuerdo de movilidad, no queda solamente en aquello que logro en ese momento y las personas que los involucran, sino que empezamos a ver que hay repercusiones de mediano y largo plazo que van mucho más allá, porque los contactos continúan, las redes se fortalecen, y entonces es muy difícil a veces medirlos en costos, porque a veces se plantea el costo de la internacionalización, el costo de las movilidades y demás. Bueno, tenemos que pensar que se trasciende a eso. Pero también tenemos que llamarnos la atención a nuestra región, donde nuestra región no suele tener no suele ser prioridad de movilidades para los demás países del mundo, y nosotros ni siquiera nos tenemos prioridad como nosotros mismos. O sea, en la encuesta global esta que hago mención de 2014 encontramos que América Latina no es ni destino de primera elección para los demás países, y ni siquiera somos destino de primera elección para nuestros países. O sea, nosotros estamos mirando hacia afuera y los demás no nos están mirando a nosotros. Entonces tenemos que repensar cómo estamos planteando nuestras relaciones internacionales y nuestro foco. Algunos casos son bastante llamativos. Por ejemplo, cuando los programas de más ciencia que tuvo Brasil, donde la mayoría de las movilidades fueron a primer mundo, en otros lugares donde se priorizan países de la OCDE para las movilidades. O sea, nos cuesta mirarnos a nosotros como origen y como destino de las movilidades, o sea, o como destino de nuestras propias movilidades también. Una cosa que es importante es que cómo la internacionalización ha ido demostrando que impacta sobre nuestras prácticas cotidianas y nuestra calidad de las prácticas cotidianas. Por ejemplo, los perfiles profesionales de formación se han ido transformando en la medida que nosotros tenemos contacto con otras, con otras realidades. Vemos que nuestros perfiles se van transformando y van siendo más ambiciosos. Muchas veces vemos que se incluyen dentro de las capacidades o competencias que queremos que tengan nuestros profesionales, algunas que exceden claramente la región en la que estamos enclavados, sino que estamos pensando en un perfil, un profesional que sea capaz de ser referente en el país, en la región, en el mundo, o que sea capaz de dominar determinadas competencias que en idiomas o en otras cosas que muchas veces no lo hacen, pensando en la inserción inmediata y geográficamente cercana, sino justamente mucho más lejos. Por otro lado, hay una creciente movilidad de profesionales. Entonces también nos interesa que nuestros egresados sean capaces de insertarse acá o en cualquier parte del mundo, y hemos ido demostrando en diferentes estudios que nuestros graduados no siempre se insertan en aquellos lugares que pensamos que se van a insertar, sino que las fronteras para ellos están mucho más distantes, ¿no? Y las nuevas competencias profesionales que trascienden a esas competencias que decíamos del oportunismo local, sino que empezamos a construir perfiles mucho más con un techo mucho más alto, ¿no? Y siempre es bueno tratar de identificar si nuestros profesionales están eligiendo algún lugar para trasladarse e insertarse profesionalmente. Esas corrientes migratorias muchas veces no dependen de nuestros países, sino de otros países también que demandan ese tipo de cosas.
y la forma de, además de ir retroalimentando la enseñanza de grado con los posgrados, con esta información que se nos va generando. Por otro lado, también hemos notado cómo la enseñanza se ha visto impactada con la internacionalización. O sea, la creciente presencia de movilidades ha hecho que exista algo que se llama la internacionalización del currículum, o sea, el trabajo conjunto con otros docentes. Hay experiencias en las cuales cursos se dan para dos universidades con docentes de dos universidades o docentes de dos universidades que imparten un único curso transversal para universidades de varios países, la inclusión de doble titulación, el reconocimiento de estudios entre dos universidades para lograr una doble titulación. El mejor uso de las tecnologías también ha llevado a que hoy podamos, este también es un ejemplo, o sea, el poder contar con profesores de diferentes países en un aula o contar con un profesor invitado que hoy lo puede hacer a través de cualquier plataforma tecnológica. Y también otras experiencias que se llaman, por ejemplo, la internacionalización en casa, lograr tener escuelas de verano e invierno donde toda la comunidad universitaria participe de una experiencia internacional y no solamente aquellos que son seleccionados para un viaje, ya sea o un intercambio o una movilidad. Eso lleva a que cualquiera vea ese tema de la internacionalización mucho más cercano y mucho más aledaño, vamos a decir, a lo que podía ser anteriormente. Y de a poco se va instalando el manejo de otras lenguas. En algunas instituciones ya los docentes casi que tienen la obligación de manejar otra lengua y ir incorporando la enseñanza de otra lengua a los diferentes currículums también se ha vuelto bastante importante. Por otro lado, nuestra región, que tiene una característica de la interculturalidad como un aspecto identitario y diferencial, que muchas veces también es una motivación para la movilidad y el conocimiento de otras culturas entre la propia movilidad regional o interregional. La investigación es uno de los aspectos que ha demostrado con mayor claridad el impacto de la internacionalización. O sea, hoy el conocimiento se produce en redes, se socializa y se comparte en tiempo real. O sea, aquello que había hace mucho tiempo donde dos equipos de investigación encerrados en dos laboratorios distantes compiten por lograr un progreso diferencial, hoy está casi perimido. Hoy el avance del conocimiento se comparte en tiempo real para que exista sinergia y cada vez más común ver distinciones a equipos de investigaciones multitudinarios de diferentes nacionalidades porque han contribuido a la solución de un problema. Claramente la pandemia que estamos viviendo hoy aparece como un aspecto de ese tipo. Hay una cooperación bastante en tiempo real de muchos aspectos de ese tipo. También la internacionalización en la investigación nos ha permitido ver cómo los investigadores pueden trabajar, nuestros investigadores pueden radicarse en el extranjero y seguir trabajando con nosotros, o podemos radicar en nuestras universidades investigadores extranjeros y que no se aíslen de sus redes madres para continuar esa cooperación. Es más común ver tutorías compartidas, tesis realizadas en varios países, personas que viajan y realizan parte de su investigación, la comienzan en un país, la culminan en otro, y hay como un trabajo bastante importante en esto de encontrar temas que son de interés común para varios países para lograr lo que se llaman apadrinamientos o cofinanciamientos que retroalimentan el trabajo de unos con otros. También la extensión universitaria, como verán, he hecho un recorrido por las funciones sustantivas de la universidad y cómo la internacionalización se ha ido permeando en este sentido, ¿no? O sea, la forma en que concebimos la extensión es variada. Gente habla de extensión, gente habla de investigación, universidad, servicio, responsabilidad social universitaria, bueno, un montón de nombres, vinculación con el medio, o sea, varios nombres diferentes para una función similar, pero la necesidad de trabajar de forma conjunta para que esas experiencias sean intercambiadas, esas buenas prácticas en extensión y vinculación puedan ser parte de una experiencia que pueda retomar otra universidad, en el sentido que la inserción que tienen nuestras instituciones en un entorno se vuelve relevante en la medida que nuestras instituciones encuentren soluciones para problemas reales que tiene ese entorno, y muchas veces la experiencia en que tienen la transferencia tecnológica o la forma en que se involucra la institución con su entorno para encontrar soluciones a esos problemas, tienen metodologías que se pueden compartir y además pueden repercutir en la formación de recursos humanos en extensión propiamente dicho. Además de una producción de conocimiento creciente y una red de revistas de extensión que se está creando en el Cono Sur, que también va a contribuir a esto, a tratar de ir intercambiando esa experiencia.
la internacionalización también debe permear la gestión, ¿no? Y en esto de la duda si la internacionalización institucionalizada o la institucionalización de la internacionalización parece ser un desafío. O sea, bueno, ¿en qué forma la internacionalización permea la institución y cómo se apropia la institución de este término, que no es un término, sino más bien que es una práctica, ¿no? La necesidad de ver si es bueno centralizar la internacionalización en estructuras centrales o que cada carrera, cada facultad tenga un pequeño espacio que sea un nexo cercano, porque en la medida que yo quiero que cada vez más gente se vincule a experiencias internacionales, ¿cómo hago para llegar a cada una de las carreras, a cada uno de los servicios, cada una de las facultades y bien? Entonces, esa dicotomía de construcciones institucionales centralistas o descentralizadas para este tipo de cosas, también hay que estudiarlas y hay experiencias exitosas en los dos sentidos. Hay que destinar fondos a evaluar también las experiencias de internacionalización. No cualquier experiencia internacional sirve y es provechosa. Hay que, así como destinamos recursos para determinadas movilidades, por ejemplo, tenemos que evaluar el impacto de esas movilidades. Formar recursos humanos específicos para estas funciones. Esto de que cualquiera puede ser el referente de relaciones internacionales ha ido cambiando, porque en la medida que la internacionalización crece, aparecen nuevas ofertas, nuevos llamados, nuevas convocatorias, nuevos convenios, es bueno que haya personas que se especialicen y que dediquen parte de su tiempo rentado para llevar adelante una planificación y una evaluación de estos procesos de internacionalización. Y también existen indicadores de internacionalización que ya son bastante utilizados por muchas universidades para ir visualizando cómo va creciendo la internacionalización en los servicios, de la posibilidad el impacto de las movilidades, el manejo de otro idioma, la cantidad de docentes visitantes, la cantidad de docentes que pueden movilizarse a otros países, son algunos de los indicadores que se van midiendo para ver en qué medida esa internacionalización se hace parte de la institución. Un aspecto que es fundamental y sigue siendo como un motor de la internacionalización son las movilidades, ¿no? O sea, las movilidades que podemos lograr tanto de docentes como de estudiantes como investigadores son muy importantes. Ahora bien, ¿cómo repercuten estas movilidades en la institución? Bueno, cuando un profesor o investigador viaja, ese contacto, esa formación, la vuelca a un grupo de profesores, a un grupo de investigadores, la vuelca en la formación de grado, o sea, ¿hacemos un aprovechamiento o se termina siendo un aprovechamiento individual de las personas que se movilizan? Los estudiantes que se movilizan, por ejemplo, tienen un comportamiento diferente. Nosotros, por ejemplo, en mi institución lo que hacemos es que cada estudiante que logra una movilidad, cuando regresa, se transforma en un orientador de estudiantes extranjeros que vienen a nuestro país. O sea, es una forma de devolver en parte esa movilidad. Y entonces se involucran, no solo desde el beneficio que tiene su movilidad, sino también con una persona que llega, la orientan, le permiten tener herramientas para movilizarse en nuestro país, pero también sienten que le devuelven algo a la institución y no es solo un beneficio personal el obtener una movilidad. Involucramos a los no docentes, o sea, existen proyectos en los cuales formamos recursos humanos de administración. Es bueno que el director de nuestra biblioteca conozca cómo funciona la biblioteca de otra universidad. Es bueno que las personas que se hacen cargo de la gestión también conozcan cómo se gestiona en otra institución. Y bueno, hemos demostrado que involucrar a estas personas también en estos procesos son muy beneficiosos porque el aprendizaje de buenas prácticas en otras instituciones es una fortaleza. Las normativas que tenemos a nivel institucional facilitan estas movilidades, o sea, nuestros docentes gozan de las posibilidades para lograr una movilidad sin que les descuenten el salario, que puedan contar con facilidades en el caso de que no consigan una financiación, tener un apoyo institucional. Los estudiantes cuando se movilizan tienen flexibilidad de reconocimiento, o sea, sus estudios son reconocidos o pierden un semestre por acceder a la movilidad. En la medida que nuestras normativas se transforman en facilitadoras de la movilidad y no se transforman en un obstáculo, lo que hacen es que esto se vuelva a ser como una posibilidad más visible. O sea, cualquier estudiante que sepa que si se va un semestre, un año, no pierde ese año en su carrera, viene y vuelve y convalida, y no necesariamente porque los planes de estudio son idénticos, sino porque hay una voluntad institucional de mantener a estos estudiantes su trayecto educativo normal,
es muy importante, y si ustedes hacen un análisis muchas veces encuentran que las carreras que tienen mayor movilidad de estudiantes son aquellas que tienen mayor flexibilidad de reconocimiento de los estudios. Un aspecto que me gustaría contarles ahora es el resultado de una investigación que hicimos en conjunto entre la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, la Universidad Estadual de San Pablo de Brasil, la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay y la Universidad de la República de Uruguay, que me tocó ser investigador responsable por la Universidad de la República, un proyecto financiado por el Núcleo de Estudios de Investigaciones en Educación Superior del Mercosur. Este núcleo financia investigaciones que son para la región y que tienen como protagonistas a por lo menos una institución de cada país. Nosotros lo que queríamos saber cuál era el impacto de las movilidades de los estudiantes y egresados en las movilidades. O sea, lo que hicimos encuestas a 196 estudiantes que habían participado de alguna movilidad, o sea, alguna movilidad en la cual habían sido beneficiados, y elegimos aquellos programas de movilidad donde el estudiante no tenía que hacerse cargo de ningún costo. O sea, que la institución de origen le pagaba el pasaje y la institución de destino le pagaba los viáticos y les pagaba el alojamiento. O sea, el estudiante no ocurría ningún costo, entonces seleccionamos esos programas de intercambio y fuimos a buscar estudiantes que hubieran sido beneficiados en ese periodo que mencionamos ahí, o sea que ya eran estudiantes que la mayoría habían egresado, y le hicimos una serie de preguntas. Algunas cosas que nos llamaron la atención, por ejemplo, que ya el 90% de los encuestados manejaba otro idioma al momento de regresar en intercambio, y la tercera parte por lo menos ya había continuado sus estudios realizando un estudio de posgrado. Quiere decir que de alguna forma eran personas que estaban preparadas para una movilidad y que tenían una vocación de formación bastante fuerte. El 28% regresó al lugar de intercambio y la mayoría para visitar amigos, y eso quiere decir que el vínculo que se genera a partir de la movilidad va mucho más allá de lo académico. Quiere decir que nosotros cuando accedemos a una movilidad generamos un vínculo académico, pero también generamos un vínculo entre las personas que se puede perpetuar, en algunos casos para hacer estudio de posgrado, pero en algunos casos solo de índole personal y vincular. Si bien solo el 8% pudo acceder a un nuevo intercambio, el 90% indica que le hubiera gustado acceder a otra movilidad. Quiere decir que la experiencia que le generó la movilidad es suficientemente importante como para valorarla como buena y poderla repetir. Esto es muy importante. Más del 90% considera que el intercambio es un antecedente muy importante para su currículum, y ya un 20% indicaba que fue un factor importante para conseguir su primer empleo. O sea, 1 de cada 5 de los que realizó las movilidades indica que para conseguir su empleo fue importante haber participado de una movilidad. Independientemente de eso, hay gente, casi todos dicen que estudiar en otro país amplía sus conocimientos en la disciplina, aunque no es porque sea mejor calidad, sino porque es diferente. Entonces, no siempre el estudiante va a concurrir a una institución que es mejor, porque eso es lo que ha generado en parte la visión, vamos a decir, desde nuestras latitudes hacia unas latitudes de la OCDE, diciendo, bueno, vamos a ir, si accedo a un intercambio solo porque es mejor. No necesariamente es mejor, porque es muy importante ampliar la visión y encontrar una visión diferente de las disciplinas y la enseñanza de la disciplina, y armar una red de contactos distinta a la que tiene todo el mundo si te quedas en tu país. Eso es independiente a que sea mejor o peor la disciplina. Entonces, también eso es interesante, que los estudiantes realicen una muy buena valoración de la movilidad. Consideran que la repetirían, pero no necesariamente porque el nivel de la institución a la que fueron es mejor, porque de ahí también desmitificamos un poco esto de la relación solo en una dirección de las movilidades. Igualmente, el 62% opina que el intercambio amplió su red de contacto profesional para el futuro, y el 75% ya había viajado antes, y el 81% lo hizo posteriormente. ¿Qué quiere decir? Que hay personas ya en nuestras instituciones que están pensando en que en su trayecto de vida las limitaciones geográficas no existen, porque hay como un perfil internacionalista. O sea, lo que indica es que hay un perfil de estudiante que tenemos en nuestras aulas que está interesado de por sí en trascender las fronteras, ya sea para estudiar o para ejercer profesionalmente. Entonces, de a poco, también hemos visto que
hay cada vez más extranjeros en nuestras aulas. O sea, no depende exclusivamente de un estudiante que esté de movilidad, sino que hay gente que se moviliza para estudiar o se moviliza para ejercer su profesión. De ahí que también es evidente que hay una creciente presencia de graduados en otros países que han obtenido su titulación en otro país. Y esas situaciones también habría que entender si son por casualidad o por causalidad. Y creemos que es necesario investigar el tema. Entonces de ahí me voy a otra investigación que en este momento está en curso, que la llevamos adelante la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, la Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Brasil, la Universidad de Asunción y la Universidad del Paraguay, perdón, y la Universidad de la República de Uruguay. Casualmente soy el responsable principal de este proyecto, también financiado por el Núcleo de Estudio e Investigaciones de Educación Superior del Mercosur, donde lo que estamos investigando en este momento son las movilidades de los estudiantes graduados y el reconocimiento de títulos, pero ya no las movilidades que se dan por intercambio, sino más bien las movilidades que se dan para estudiar. O sea, los objetivos de este estudio son comprender los procesos que determinan que los estudiantes universitarios realicen todos sus estudios de grado en el extranjero, identificar y caracterizar los mecanismos de orientación y apoyo que tienen, conocer y comprender los mecanismos de reconocimiento de títulos que hay después. O sea, cuando una persona estudia en el extranjero y quiere regresar a su país o migrar a otro país, ¿qué pasa con esos estudios? ¿Y qué pasa con el ejercicio profesional? Nosotros nos planteamos algunas preguntas de investigación, para algunas ya tenemos respuesta, para otras las estamos estudiando, que por ejemplo, cuando un estudiante migra para hacer qué carrera, ¿hay algún tipo de predilección por carrera? ¿Cuáles son las motivaciones y expectativas que tienen cuando migran a estudiar? ¿Qué razones los motivan a esa migración? ¿Qué porcentaje representan dentro de las universidades que están haciendo esta investigación? Y si la institución promueve o estimula de alguna forma la presencia de estudiantes extranjeros. Y acá es importante destacar que, por ejemplo, la UNILA, la Universidad de Integración Latinoamericana, tiene reservado el 50% de su cupo para estudiantes extranjeros y además con apoyo económico para ellos. Y de ahí es como objeto de estudio es muy importante. Pero bien, cuando tenemos estos estudiantes extranjeros en las aulas, ellos, nuestras universidades, ¿tienen algún tipo de actividad, estructura para apoyarlos y orientarlos? ¿En qué consisten esos apoyos? ¿Los apoyos que existen son utilizados por los estudiantes? ¿Estamos preparados para recibir estudiantes extranjeros? Cuando nosotros decimos, bueno, somos una institución que queremos ser referencia a nivel regional, de alguna forma tenemos que aceptar que podemos recibir estudiantes. Y bueno, ¿y de qué forma los recibimos? ¿Qué tipo de condiciones tenemos para que ellos puedan cursar en nuestras instituciones? Por otra parte, volviendo, esto hacía referencia al ingreso, pero cuando pensamos en el egreso, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo que tienen esos estudiantes para, después del egreso, reconocer sus títulos? O nosotros, cuando recibimos nuestros países egresados con títulos en el extranjero, ¿qué tipo de trámite tienen que realizar? ¿Qué rol juega la universidad en ese tipo de reconocimiento? En algunos casos juega un rol importante, en otros no tanto. ¿Qué características de flexibilidad, transparencia, agilidad hay en estos procedimientos? Siempre ha habido como una percepción de qué tan fácil o qué tan difícil puede ser el reconocimiento de mi título en el extranjero. Muchos de los que pueden estar en esta sala escuchándome capaz que tienen alguna experiencia personal al respecto. El reconocimiento del título si realmente confiere derecho al ejercicio profesional. Porque ahí las profesiones, para nosotros en este caso estamos estudiando el Mercosur, no todas son iguales, entonces, y no todos los países son iguales, entonces nos interesa saber, bueno, ¿qué requisitos hay para el ejercicio profesional? Porque el reconocimiento de título per se tiene algunos beneficios, pero los tiene realmente cuando además permite poder ejercer la profesión en la cual nos hemos graduado. Por ejemplo, entonces acá empezamos a tener algunos primeros resultados y ahí tienen 4 cuadros, 4 gráficas, donde identificamos de dónde provienen los estudiantes extranjeros que tenemos hoy en nuestras instituciones. De ahí es que, por ejemplo, a la izquierda arriba tienen la Universidad Nacional del Litoral Argentina, donde evidentemente hay muchos estudiantes provenientes de países limítrofes, pero es interesante, por ejemplo, ahí está señalado la cantidad de colombianos que tiene esa universidad. Por otro lado, en la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay, que es la que está abajo, generalmente provienen de Argentina, la mayor cantidad de extranjeros. Para el caso de Uruguay, además de los países limítrofes de Argentina y Brasil como países muy importantes, aparece Venezuela como un origen bastante importante, o sea, extrarregionalmente, o sea, sin ser los países de la
limítrofes aparecen estas dos cosas bastante llamativas, los colombianos para la Universidad Nacional del Litoral y los venezolanos para el caso de Uruguay. Y en el caso de la UNILA en Brasil, es muy importante la proveniencia de estudiantes de Paraguay, por ejemplo. Pero lo que sí es interesante ver cómo hay una variedad muy importante de estudiantes provenientes de afuera de la región. Una aclaración que quiero hacer, porque fue un detalle que hicimos en la previa de esta selección del estudio, es que estamos hablando de estudiantes extranjeros que culminaron sus estudios secundarios en el extranjero. O sea, hemos eliminado el ruido de personas que, bueno, casualmente nacieron en el extranjero, pero llevan 15 años viviendo en el país donde está radicada la institución. De ahí es que el estudio está enfocado principalmente a aquellos estudiantes que han migrado previamente para realizar una carrera y que hemos identificado como una evidencia creciente. Nosotros, si bien esta foto que mostramos es una foto acumulada, encontramos que nosotros estudiamos 10 años, o sea, 2010, 2019, y de ingresos de estudiantes extranjeros a las 4 instituciones que estamos estudiando. Y lo que hemos notado para las 4 es que es creciente el número de estudiantes extranjeros que se incorporan año a año, donde, bueno, el año 2019 fue el año mayor, pero quiero decir que identificamos claramente una tendencia de que cada vez hay más estudiantes extranjeros en nuestras instituciones. Existe una leve tendencia a elegir carreras del área de la salud, medicina principalmente, pero también es bastante diversa, es diversa, o sea, no hay un foco único de que, bueno, los estudiantes migran para estudiar medicina. Bueno, sí, en algunos casos sucede, pero hay una diversidad bastante importante de carreras. La gratuidad de la enseñanza en la mayoría de las universidades de nuestra red consideramos que es un aspecto determinante. Las 4 somos universidades públicas nacionales que no tenemos matrícula, o sea, no cobramos una matrícula, y en el caso de Argentina y de Uruguay, recuerden que ni siquiera tenemos alguna limitación al ingreso. O sea, todas las personas que se inscriban logran ingresar, no tienen una prueba vestibular ni un pago, y eso también consideramos que es un aliciente para quien se traslada a otro país para poder estudiar, a veces porque en su país de origen no consiguió o un cupo o no consigue pagar. Y lo que sí es interesante ver que en proporciones bastante similares encontramos que de esos estudiantes extranjeros que están estudiando carreras en nuestras universidades, un grupo pretende volver a su origen, o sea, este grupo que pensaría volver a su país y reconocer su título para ejercer en su país, otro grupo que ya piensa permanecer, o sea que no solo vino a estudiar, vino a quedarse y el estudio es parte de su proyecto de vida, y hay otros que analizan otras opciones de migración, que no necesariamente está ni en el país de origen ni en el país donde está radicada la universidad su futuro profesional. Y el estudio de una carrera aparece como una razón de migración. Esa cosa también es interesante, ver cómo este aspecto de que, bueno, me interesa estudiar determinada carrera y analizo en qué universidad, de qué país tiene o más prestigio o más accesibilidad o tiene algunas condiciones que me interesa y me traslado para estudiar. Algo que por ahí hace 20 años no parecía como una condición bastante clara. Algunos otros resultados de este estudio, ya buscando un poco los apoyos que reciben las instituciones, bueno, existen pocos apoyos, o sea, nosotros tenemos importantes apoyos para la movilidad. O sea, aquel estudiante que viene por movilidad, que se traslada 6 meses, un año a mi institución para estudiar, y que muchas veces yo envío otro estudiante en su lugar a la institución de origen de este estudiante extranjero, tienen un marco de apoyo, orientación y contención importante, pero no tenemos específicamente apoyo para estudiantes extranjeros que comienzan esa carrera. Lo que sí vemos es que no hay discriminación, lo que cuando ingresan a otras carreras tienen el mismo trato que cualquier nacional que se inscribe a la carrera, que eso también lo investigamos y nos pareciera interesante. Bien, no tenemos determinadas orientaciones específicas para apoyarlos, a excepción de la Universidad UNILA, que ellos sí tienen un apoyo específico para los estudiantes extranjeros, y lo que sí vemos que la internacionalización y la preparación para estudiantes extranjeros es muy diferente. O sea, acá nuestras 4 universidades que estamos participando en este estudio, todos tenemos un nivel de internacionalización distinto y las posibilidades de que un extranjero cuando se inscribe a hacer una carrera encuentre un espacio de respuesta para aclarar dudas, orientaciones, ya sea del punto de documentación, instalación en el país y demás, es muy variable y algunas instituciones están más preparadas que otras.
¿Qué pasa en el otro aspecto, en el reconocimiento de títulos? Esto que decíamos, bueno, así como está la migración de estudiantes para estudiar, estos estudiantes al momento de graduarse quieren reconocer sus títulos en sus países de origen, o hay esos egresados que hoy ya están viajando con su título para conseguir un reconocimiento, se encuentra con variada situación en cada país. Hay mecanismos que tienen un rol importante en los ministerios o hay agencias de reconocimiento de títulos y en otros países son las universidades las que realizan todo el trato para el reconocimiento de títulos. O sea, en todos los países existe un rol del Estado y un rol de las universidades, pero el peso de cada uno de ellos es variable. De ahí que, por ejemplo, en Paraguay y en Brasil existen plataformas por las cuales uno postula en el ministerio y los ministerios derivan a las universidades el análisis académico. En Argentina y Uruguay es más común que ese trámite se haga directamente en las universidades para obtener el reconocimiento de título. Por otro lado, en Uruguay y Paraguay, reconocer el título confiere en muchos casos directamente el derecho al ejercicio profesional, mientras en otros casos los colegios ejercen un rol muy importante para lograr el ejercicio profesional. O sea, hay un paso posterior al reconocimiento de título para lograr ejercer una profesión, y eso tiene que ver con colegios que a veces son provinciales en el caso argentino o regionales para el caso brasileño. Esos colegios muchas veces llevan un registro, a veces pagan una cuota o incluso a veces te exigen dar un examen. El reconocimiento de títulos hoy está en foco porque hay una creciente movilidad, existe la percepción de que el estudio que uno logra es un derecho adquirido, casi que como un derecho humano. O sea, bueno, yo estudié esto tiene que tener un valor en cualquier parte del mundo. Y de ahí es que aparece una creciente redacción e impulso de convenios de reconocimiento de títulos. La UNESCO está promoviendo uno a nivel global que tiene un nivel de aprobación importante ya. El Mercosur, a nivel de acreditación Arcusur, del que me voy a referir enseguida, también tiene un convenio propio, y ESALC para Latinoamérica también está promoviendo un acuerdo de reconocimiento automático de títulos. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, se busca que con mayor facilidad se reconozcan los estudios de las personas que migran con titulaciones ya culminadas. Entonces, ahí en nuestros países que son el foco de estudio, en nuestro caso, bueno, Argentina convalida para algunos países con los cuales tiene convenio, revalida con otros, en Brasil revalida y reconoce, depende cuál es la situación. Paraguay utiliza la homologación también, además del reconocimiento. Uruguay utiliza la reválida. Estos mecanismos son nombres parecidos, pero son diferentes. La reválida es aquel que uno toma como propio, valida lo que otro hace, pero emite un título nuevo. En el caso de reconocimiento solo reconoce el estudio, no necesariamente la profesión. La homologación ya es un espacio más de convalidación. Cada país tiene procedimientos diferentes, que eso también nos implica difícil trabajo como región. Nos diferencia mucho de la Comunidad Económica Europea, que ya tiene un mecanismo propio de convalidación, movilización, y las agencias de reconocimiento de título que ha instalado en cada uno de esos países tienen un vínculo de comunicación por el cual acuerdan la información y acuerdan un mecanismo único por el cual reconocen los títulos. Bien, ¿qué es lo que ha hecho el Mercosur? El Mercosur ha dado un paso muy importante con su propio proceso de acreditación como sustento. Probablemente muchos de ustedes conocen el acuerdo, el sistema de acreditación regional de carreras Arcusur. El Arcusur es un acuerdo regional de carreras donde a partir de criterios comunes de acreditación, con un banco único de pares que se forman para acreditación de carreras, logran la acreditación de aquellos que se postulan de forma voluntaria. De Arcusur hoy no solamente forma parte de Mercosur, hoy ya hay 8 países de la región, además de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, como miembros plenos. Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela han participado acreditando carreras. Hay 10 carreras, 10 tipos de títulos que se pueden acreditar en el Arcosur. Ellos son medicina, enfermería, odontología, veterinaria, agronomía, arquitectura, ingeniería, química, economía y farmacia. Estas carreras son acreditadas y a partir de lograr la acreditación con este banco único de pares, como le decía, es un mecanismo que está controlado por todas las agencias de acreditación de la región.
Ecuador y Perú ya pidieron el ingreso a este sistema, o sea que está a punto de transformarse en el sistema de acreditación regional para estas carreras de toda Sudamérica. Les permite a esas carreras tener un reconocimiento de calidad, pero además les permite incorporarse a programas de movilidad exclusivos para carreras acreditadas, y ahora les permite participar de un acuerdo de reconocimiento automático de títulos. Este acuerdo automático de títulos ya fue aprobado por los ministerios de educación de los 4 países y ya está a estudio del Parlamento de Argentina, Brasil y Paraguay, y ya fue aprobado por el Parlamento de Uruguay. En la medida que esto funcione, los demás países que no son miembros plenos del Mercosur se pueden adherir de la misma forma que adhirieron al Mercosur, o sea, adhieren al acuerdo de reconocimiento de títulos. Esto permite un acuerdo que se dará para las carreras que cada país define incorporar, de estas 10 que mencioné. Solo habrá una verificación documental. Esa verificación dice, bueno, esta persona tiene un título de una carrera acreditada por el sistema Mercosur, y inmediatamente ese título queda reconocido en otro país. No hay una evaluación académica, eso no va a una universidad, no lo miran los profesores, se reconoce la calidad que le confiere la acreditación de la carrera. No se van a exigir documentos adicionales, y gradualmente se espera que todas las carreras acreditadas se incorporen. Y bueno, lo que sí establece el reconocimiento es que lo que va a conferir ese reconocimiento es el mismo derecho que le confiere ese mismo título a los profesionales. O sea, si yo como profesional veterinario en mi país, la sola obtención de mi título me permite ejercer como veterinario, quien reconozca un título de veterinario de la región proveniente de una carrera acreditada va a tener los mismos derechos que yo. Esto en Uruguay, que la obtención del título confiere el ejercicio profesional inmediato. Ahora, si estuviéramos en Argentina, donde como profesional veterinario yo tengo que registrarme en un colegio provincial, la persona cuando logre el reconocimiento de título automático en Argentina, también deberá registrarse en un colegio regional, en un colegio provincial. Pero quiere decir que obtiene el mismo derecho que obtiene en el país en el cual se está radicando la persona. De ahí es que este acuerdo de reconocimiento de títulos ya estableció quién se hace cargo por cada país. En este caso son los 4 países que forman parte. Cada país nuevo que se incorpore tendrá que definir cuál es el término que utiliza. Ustedes ven ahí los términos que está utilizando cada país. Cuál es la institución que se va a hacer cargo del procedimiento. En el caso de Argentina, este reconocimiento va a adquirir el nombre de convalidación y lo va a conducir el Ministerio de Educación. En el caso de Brasil, va a ser la reválida y va a ser a través de las instituciones públicas brasileras reconocidas por el Ministerio. En el caso de Paraguay, va a ser la homologación y va a ser el Ministerio, y en el caso de Uruguay, va a ser convalidación y lo va a llevar adelante nuestra Universidad de la República. A modo de síntesis, la internacionalización es un fenómeno creciente y se ha instalado con múltiples impactos. O sea, no solo el impacto se da en aspectos personales, sino que atraviesan ya todas las dimensiones, como vimos en la definición de las características de los perfiles profesionales. Influye en la enseñanza, influye en la investigación, influye en la extensión, y también mejora la calidad de la gestión si la sabemos utilizar. La movilidad de estudiantes y de docentes promovida por las instituciones sigue siendo fundamental. Hoy, el que las personas puedan movilizarse sigue siendo un motor muy importante de internacionalización. Y lo vimos con el estudio que les mencioné. O sea, el estudiante valora mucho más la movilidad, no solo por lo que conoce en la institución de destino, sino también por lo que puede volcar en la institución de regreso, y además en esas nuevas redes personales que crecen. En la medida que mayor número de estudiantes puedan participar de experiencias internacionales y mayor número de docentes puedan hacerlo, ya sea a través de movilidades o ya sea también de la internacionalización en casa, que es la movilidad de los profesores, y radicar instancias de formación, también es muy importante. El reconocimiento de estudios ha tomado fuerza, y eso también nos obliga como instituciones. En la medida que nuestros profesionales empiezan a estar interesados en saber, bueno, mi título, ¿dónde más tiene valor? ¿A qué convenio internacional está adherido mi país? ¿Está adherido a algún tipo de convenio de reconocimiento de títulos? ¿Mi título está incluido en ese acuerdo?
mi institución forma parte de ese acuerdo. Bueno, vamos a tener cada vez más presión en cuanto a que nuestros profesionales van a tener interés de conocer las posibilidades que nosotros tenemos como egresados. Lo que sí es claro es que es necesario investigar el fenómeno de la internacionalización como objeto de estudio. O sea, tenemos que pensar que el objeto de estudio de la propia internacionalización sobre todas las funciones de la universidad y sobre toda la comunidad universitaria es muy importante. Y de ahí traslado una invitación. Esta red que hemos creado para la investigación entre la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Federal de Integración Latinoamericana y la Universidad de la República, hemos instalado un evento que es el Congreso de Internacionalización de la Educación Superior. En ese sitio están los trabajos que se presentaron el año pasado. Este evento se iba a realizar en septiembre de este año, pero lo hemos pasado para el año que viene en la Universidad Nacional del Litoral, y así lo vamos a ir rotando entre las 4 instituciones que formamos parte de esta red para perpetuarlo en el tiempo, pero lo más importante, para intercambiar resultados de experiencias y de investigaciones vinculados a internacionalización. Y esto creo que es una invitación a todos también para el próximo evento nuestro que se va a realizar en Argentina, que va a ser el segundo Congreso de Internacionalización. Y por ahí, bueno, les dejo mi correo y quedo abierto para todas las preguntas e intervenciones que les parezca necesario.